igual que venía en el examen. Nada más que este es en R3. ¿Sí? Bien. Me dice que mi vector tiene una magnitud de 7 y es en la misma dirección que este vector. Es decir, es paralelo a este vector. ¿Cómo lo voy a encontrar? Miren, yo por ahí vi que hicieron un procedimiento que no era el correcto. ¿Sí? De hecho, lo voy a explicar cómo es. A ver, este vector V es su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí? Por un vector unitario en su dirección. Esto lo conozco, me lo está dando el ejercicio, pero no conozco el vector unitario. Sin embargo, sé que mi vector debe de ser paralelo a este. Entonces, ¿qué significa? Significa que si el vector V es paralelo al vector U, entonces tienen el mismo vector unitario, es decir, el vector unitario de V es igual al vector unitario de U. ¿Por qué? Porque dijimos que ese vector unitario era un vector de dirección. Así también se le conoce como vector de dirección. Nos indica hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el vector unitario de U. De hecho, este no es U, es U flechita, no U. Bien, el vector unitario en la dirección de U es el vector entre su norma, que sería 16 más 36 más 4. Y esto nos va a dar menos 4, 6, 2. Y aquí me va a quedar raíz de 56. ¿Sí? Ahora, la raíz de 56 se puede descomponer en 4 por 16. ¿Están de acuerdo? 4 por 16. Dos veces raíz de 14 también, ¿no, profe? Sí, dos raíz de 14, exactamente. 2 raíz de 14. Sería entonces 1 sobre 2 raíz de 14 y factorizamos el 2 en el numerador. Fíjense, me va a quedar menos 2, 3, 1. Y entonces podemos hacer esto. Ese es el vector unitario en la dirección de U. Pero este vector unitario también va a ser paralelo al vector V. Es decir, incluso es el vector unitario en la dirección de V también, porque ambos son paralelos. Entonces, ya a partir de esta fórmula podemos sacar el vector V, que sería 7 por el vector. Bueno, aquí podemos decir que V V unitario es igual a U unitario. Entonces, el vector V es la norma, que es 7 por el vector unitario, su vector unitario que lo acabo de calcular, lo acabo de determinar. Y entonces esto me va a quedar 7 sobre raíz de 14 por menos 2, 3, 1. ¿Sí? Ese sería el vector que estoy buscando. Y si se fijan, efectivamente va a ser paralelo a U. ¿Por qué? Porque puedo ver qué cosa. Puedo ver que V es 1 sobre raíz de 14. No, perdón, miento. A ver, sería raíz de 14 U. Raíz de 14 U. ¿Por qué raíz de 14 U? No, espérenme, creo que sí estoy mal. No es raíz de 14. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí es. Sí es porque. A ver, no. No, no, no. No. Profe, 14. ¿Qué pasó? bueno, sería la norma, ¿no? Y sería 2 raíz de 14, Dos raíces. porque ya cuando lo Sí, es lo dos. estamos simplificando.
es 2 raíz de 14. No, a ver. Bueno, esto a fin de cuentas no es necesario, pero de todos modos lo vamos a ver. Este vector, si se fijan, es 14 sobre raíz de 14. Sí, entonces sí estábamos bien, es raíz de 14 u. Sí estábamos bien. Porque fíjense, el vector u, si yo lo multiplico por raíz de 14, fíjense, raíz de 14 por u, pero a u le saco el 2, a u saco el 2, lo factorizo, me va a quedar menos 2, 3, 1. ¿Sí? Ahora, esta raíz de 14 es lo mismo que Profe, ¿no sería 1 sobre raíz de 14? 14 sobre raíz de 14. Sí, sí, no es raíz de 14, ¿verdad? No. Sí, es 1 sobre raíz de 14 por el vector u, y así ya Sí. da... ¿Es sobre raíz de 14? A ver. A ver, rápidamente. Es 14 sobre raíz de 14. Ahora sí. Menos 4, 6, 2. Va a ser así. 7 sobre 2 raíz de 14. Ese es lo correcto. ¿Sí? Va a ser así. 7 sobre 2 raíz de 14. ¿Por qué? Porque si sacamos el 2 de acá, de este vector, fíjense, menos 2, 3, 2, sobre 2 raíz de 14. ¿Sí están de acuerdo, verdad, que estoy factorizando el 2 de aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Se cancela y me queda el 6 de 14 por menos 2, 3, 2. Entonces es lo que tengo acá. Si se fijan, tengo que multiplicar por 7 sobre 2 raíz de 14. O sea que V es 7 sobre 2 raíz de 14 U vector. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Pero eso nada más, eso no tiene caso. O sea, esto nada más es ejercicio. Pero hay que hacerlo así, hay que sacar el vector unitario. Por ahí muchos se estaban basando en la cuestión de que, a ver, V es C por... Sí, o sea, eso sí es verdad. El vector es múltiplo escalar de U. Pero ¿eso para qué me sirve? Porque ahí lo que empezaban a hacer era, o algunos le ponían K por U. Eso no me sirve. ¿Por qué? Pues porque ya estoy metiéndome yo con la constante, eso no tiene nada que ver. Yo quiero que sean paralelos nada más. Entonces tengo que sacar ese vector unitario y ese va a ser paralelo a los dos. Entonces ya lo puedo utilizar para calcular el vector a partir de esta fórmula. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora fíjense bien. A ver, voy a borrar rápidamente. Esto sí anótenlo, por favor, porque voy a borrar aquí. Esto lo voy a borrar. Y fíjense bien. A ver, aproximadamente cuánto es 7 sobre raíz de 14. $1.8708. Ok. 1.8708. Entonces, a ver, multipliquen y sáquenlo como vector. Multiplíquenlo y sáquenlo como vector, por favor. O sea, componentes. ¿Cuánto da?
En la primera parte me da menos 0.5345. Permíteme. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón, es menos 3.7416. La siguiente. 5.56. 5.61. No, a ver, Sí, 5 saquen bien las cosas, rápido. A mí me dio 5.61. A mí también, profe, 5.61. ¿Y el otro? 1.87. 1.87. Fíjense, vamos a comprobar que efectivamente estamos bien. Aquí estoy trazando el vector U. Este es el vector U. Son menos 4 en I, 6 en J, 2 en K. Ahora voy a trazar el vector que acabo de obtener. Y ese vector me dice que es menos 3.74, menos 3.74, 5.61, 5.61. Y luego es 1.87, ¿sí? Sí, profe. Fíjense, ahí está. ¿Por qué? Porque debe de ser más bajito, ¿sí? Entonces, vean, ahí está el vector. ¿Sí se fijan que son paralelos? Como son vectores posición, uno está encima del otro porque tienen el mismo sentido. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? No oigo. Sí. Sí, Sí, profe. profesor. sí, profe. Voy a comprobar que efectivamente este vector, su norma, vale 7. Entonces, la norma de este vector, obviamente me va a salir con decimales, me va a salir una aproximación, porque ustedes aquí ya me dieron decimales, debe dar, no sé, 4.9, una cosa así. A ver, rápidamente, ¿cuánto es menos 3.7416 al cuadrado? 13.99. Más 5.61 al cuadrado, más 1.87 al cuadrado. Son 48.96. ¿Cuánto? 48.96. Ok, y eso hay que sacarle la raíz cuadrada. 6.9971. Casi 7, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Estoy ya demostrando todo, estoy demostrando que efectivamente su magnitud es de 7 y es paralelo a esto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Pero explicamos todo eso lo explicamos en clase, incluso hicimos ejercicios así. ¿Eh? O sea, no se entiende cómo no hayan podido haber hecho ese ejercicio. ¿Sí? Bien, a ver, pues vamos a plantear, por ejemplo, aquí nada más vamos a plantear el 88, ustedes lo van a hacer. ¿Sí? A ver quién lo lee, por favor, nada más déjenme borrar. ¿Cuál dijo, profe? Perdón. El 88. Ok. Dice, V está en el plano XZ, tiene magnitud 5 y forma un ángulo de 45 grados V con el eje Z positivo. tiene una magnitud de ¿qué? 5.
5. Forma un ángulo de 45 grados con el eje Z positivo. ¿Sí? Sí. A ver, entonces vamos a tratar de bosquejar todo eso, porque aquí ya nos está dando un ángulo director, pero ese tema todavía no lo vemos. Se supone que V está en el plano XZ, o sea, este plano de aquí. Acuérdense que si me dice que se mueve en Z positivo, un ángulo de 45 grados con el eje Z positivo, se supone que se está midiendo esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta. Tiene que ser así. Aquí 45 grados. Sí dice 45, ¿verdad? Sí, profe. Tiene que ser hacia acá. ¿Por qué? Porque el orden creciente de los ejes es, o sea, los ángulos siempre se deben de medir en sentido positivo con respecto a los ejes, que es sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese es el sentido positivo. Si tú lo haces en sentido de las manecillas del reloj, que también se vale, es sentido negativo. Entonces aquí nos está diciendo, con el eje Z positivo, 45 grados, vamos, se supone que es esto, y lo que nos está pidiendo es que encontramos el vector, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dice? A ver, todos esos ejercicios nos pide que saquemos las componentes. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense. Eh, ¿Es 45 grados? Sí. Entonces está más para acá. Esto ya nos está diciendo todo. Θ 45 grados. Aquí está ese vector V. Bien. A ver, ¿a qué es igual el vector V? El vector V es igual a su magnitud por un vector unitario, ¿no? Por un vector unitario en su dirección. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a sacar ese vector unitario. Primero que nada, yo aquí me puedo dar cuenta que el vector V no tiene componente en Y. Su componente en Y es 0. No tiene componente en Y. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo él está sobre el plano XZ. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, si va a 45 grados, significa entonces que el vector B unitario tiene componentes 1. ¿Por qué? Porque va, fíjense bien, si es 45 grados con respecto al eje Z, va en esta dirección. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, Sí. va en dirección Y. Acuérdense que este es I, este es J y este es K. Entonces, va en I. ¿Por qué? Pues porque va en ese sentido. 1. No tiene J porque no tiene componente. Y su componente en Z es 1. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Es decir, va en la dirección de X y va en la dirección de Z. A 45 grados. Y eso me permite decir que es 1 y 1. Si fuera, por ejemplo, a 30 grados, también va a ir en Y y va a ir en Z, pero con diferentes valores aquí. El hecho de que sea 45 grados significa que por cada unidad de Y avanza una unidad en Z. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, este vector V debe de ser ¿qué cosa? ¿Unitario? Unitario. Unitario. Pero este no es unitario. Este no es unitario.
Este es un vector que fácilmente representa la dirección de este vector, pero para que sea unitario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirlo entre su norma. Y su norma va a ser raíz de 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el vector v? Va a valer 5 sobre raíz de 2 por 1, 0, 1. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema, que es el producto de punto. Miren, antes de pasar a lo del producto punto, voy a tener que plantear un ejercicio. A ver, de aplicación. ¿Qué ejercicio de aplicación? Pues como estos, ¿sí? Como estos. Aquí, por ejemplo, tenemos diagonales de un cubo. El de la figura 6. Voy a explicar rápidamente el 99 y voy a poner el 103. Ustedes los van a acabar. ¿Eh? ¿Sí? Sí, profe. Rápidamente, ¿quién lee el 99, por favor? Dice, Yo, profesor. Ah, vas, no, vas, dale. vas. Vaya. Bueno, diagonal de un cubo. Halle las componentes del vector unitario v en la dirección de la diagonal del cubo que se muestra en la figura. Ok. Y Vaya las componentes del vector. No, pues está muy fácil. No tiene caso. A ver, pues está muy sencillo porque, pues básicamente es así, el espacio. Es un cubo unitario, es decir, sus lados miden. Ah, no, no es un cubo unitario, miento. No, 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 no. ¿Por qué? Porque lo que mide uno es la magnitud del vector. O sea, tengo yo un cubo. ¿Sí? Y tengo este vector que va del origen a la diagonal al vértice opuesto. Y entonces vamos a tener esta diagonal. El vector v, su magnitud es 1. Eso significa que el cubo no es unitario. ¿Sí? Pero no me pregunta que averigüe qué magnitud tiene, qué tamaño tienen los lados. Simplemente me pide que exprese en forma de componentes ese vector. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense. Eh, obviamente ese vector, lo mismo, pues es su norma por un vector unitario en su dirección. ¿Sí o no? ¿Sí? sí, Bien. Sí. Ahora, este vector unitario, ¿cómo lo obtengo? Ahí está precisamente lo interesante y es muy parecido a lo que acabamos de hacer hace rato. Si se fijan, ese vector unitario me debe de dar la dirección del vector. A ver, si yo observo el vector y les preguntara, ¿en X va hacia más o hacia menos? ¿En X va hacia más o hacia menos? Menos. A ver, Va hacia más, ¿no? sí, ¿qué más? Sí, hacia más. más. Va Sí. hacia más porque la flechita, el eje apunta hacia la dirección más X
más y más z. Este vector va en x a más, porque si fuera hacia menos, iría hacia atrás. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, sí, sí. O lo que es lo mismo, fíjense bien, vean las componentes. En x estoy avanzando a más. ¿Sí están de acuerdo? De aquí me muevo hacia acá. ¿Sí o no? Sí. Eso, Sí. esto es 1 en x. 1 en x. Bien. En y, más, porque voy en más, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos ver que esta es como la componente. ¿Sí están de acuerdo? Componente. Entonces es 1 y en z, Más. Sí, igual, hacia Igual más. en 1. obviamente yo escojo 1. Efectivamente la respuesta es más, pero yo escojo el valor más pequeñito entero, 1. ¿Sí se entiende esto? Se entiende que en x va más, y más, z más. Tengo que darle un valor porque lo tengo que expresar como componentes. Utilizo el valor más sencillo que es un 1. ¿Se entendió o no? Profe, en dado caso de que fuera en sentido contrario, sería -1. A ver, pero es que explícalo bien. O sea, aquí tengo 3 números. Dime primero cuál. Ok, supongamos que el vector va en sentido contrario al eje X. En la coordenada de X ponemos -1, porque va en sentido contrario, ¿no? A ver, si fueran menos x, entonces sería así, mijo. Si estás de acuerdo. En x va -1, luego y, 1 y luego z1. Estas son coordenadas. -1, +1, -1, va hacia acá. ¿Se entendió o no? Sí, profe, solamente ponía un ejemplo de que Sí, fuera lo no, contrario. está bien, está bien. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, 1 menos 1, 1? Sería 1 menos 1, no, perdón, 1 menos 1, 1. Iría hacia acá el vector. ¿Sí o no? Ahí sería Igual. más x menos y más z. ¿Por qué? Porque es más 1 más x menos y menos z. Son coordenadas nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. No me estén diciendo nada más que sí. O sea, yo necesito que efectivamente lo estén entendiendo. No escucho. Aquí es 1 más en x, más en y, más en z. Es un cubo. Las tres miden lo mismo. Cojo 1, 1, 1. ¿Quedó claro? Sí, 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 profe, profe. profe. claro. Sí, profe, eso queda claro. Esto es un vector, pero no es unitario. Para que sea unitario tengo que dividirlo entre quién? Entre su norma. ¿Sí o no? Sí, Y profe. Sí. entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser así. Ese es el vector unitario en V. Entonces ya puedo encontrar el vector V. ¿Por qué? Porque es su norma que es 1 por el vector unitario que es este. ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar pues 1 sobre raíz de 3. 1, 1, 1. ¿Se entendió o no? ¿Por qué? Porque tiene que ser unitario, no puede ser este. No puede ser este. Este vector lo utilicé como base para saber hacia dónde va, pero la importancia aquí del unitario, independientemente del director, yo saco el unitario y va a ser paralelo a él. 70, 115. ¿Sí están de acuerdo o no? Este punto va a tener esas coordenadas acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. ¿No es -115, profesor? No, porque va a estar
¿Sí? No oigo. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe, ya. Entonces, este va a ser, le voy a llamar tensión B. Sí, tensión B. ¿Sale? Porque es la que va al punto B. ¿Están de acuerdo? Ahora, este punto D acá va a tener coordenadas 45, menos 65, 115, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, Entonces son 45, 1, 2, 3, 4, sí, aquí. 45, luego menos 65. Menos 65, bueno, a ver, es 3, 4, 5, 6, más o menos así. Así más o menos. Y luego 115, que viene siendo esto. Más o menos, ¿sí o no? No oigo. sí. Es la Sí, de. profesor. Bien. Y finalmente este mono de acá, ¿qué coordenadas va a tener? Menos 60, 0, 115, ¿sí o no? Correcto. Menos 60, 0, 115. Más o menos. ¿Cómo se llama? TC. No oigo. No oigo. Sí, TC. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues es un equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X, Y, Z igual a 0, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, vamos a sacar cuánto es cada una de las tensiones. ¿Cuánto vale la tensión B? La, la tensión B es, aquí está la clave de todo. La tensión B es la magnitud de la tensión B. De hecho, ojo, aquí hay que ponerles flechita, porque son vectores. Entonces, la tensión B es su normita. Esto es lo que yo tengo que encontrar, lo que me está pidiendo. ¿Están de acuerdo que esto es lo que tengo que sacar, las normas? ¿Sí o no? Las Sí, magnitudes. profe. Bien. Sí, Por, profe. por, ¿por quién? Por un vector unitario en su dirección. Y ese vector unitario en su dirección, ¿quiénes van a ser? Van a ser para para la tensión B, va a ser, fíjense, aquí está 0, 70, 115. ¿Por qué? Pues porque el vector unitario sale del origen y va hacia el punto B, pero es unitario, por lo tanto debemos dividirlo entre quién, entre su norma. Entre esta norma. ¿Sí o no? Fíjense, observen cómo son vectores unitarios. Esos vectores unitarios me indican la dirección en la que va el vector, por eso es que tienen que ser unitarios. Eso es importante. Si yo dejo nada más así, está mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque esto no es un vector unitario, ese es el vector posición que va del origen al punto, eso no me da nada. Antes aún, fíjense nada más la importancia de los vectores unitarios. Los vectores unitarios no tienen unidades. Si yo les preguntara cuáles son las unidades de este vector, ustedes me van a decir que son centímetros. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y eso es correcto porque es un vector de desplazamiento. No oigo. Cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ustedes me van a decir, ¿por qué no le pones aquí menos 60? Porque se va a hacer positivo. No tiene caso. ¿Sí se entiende? Sí, eso sí venía así en el examen, ¿no? O bueno, era una de las que, como las Entonces, este es el vector unitario en la dirección de TD. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. sí, ¿Sí? Sí, profe. profesor.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que Pero sacarlos. del examen ya nada más multiplicábamos lo que nos daba por el múltiplo escalar, ¿no? Sí, La magnitud. las magnitudes son las que tenemos que encontrar. A ver, corrijo, este es TC, acá no le corregí. Sí, pero estas magnitudes son nuestras incógnitas, son las que vamos a tener que resolver. Ahora, ¿cómo las vamos a resolver? Tenemos que plantear las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Porque si se fijan, tengo tres incógnitas. Mis tres incógnitas es esta y esta. Y para plantearlo, para resolverlo, tengo que plantear tres ecuaciones lineales. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, este problema es laborioso. Es laborioso, pero no es difícil. Aquí lo importante es entender que todo vector es... Hay muchas formas de definir los vectores, ya lo hemos dicho, dos puntos, su ángulo y su magnitud es otra, pero también otra es su magnitud y el vector unitario. Y fíjense cómo el vector unitario lo hemos estado utilizando en estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, pues miren, intenten hacerlo. Yo obviamente este ejercicio en un examen yo no lo pregunto. O sea, ¿por qué? Pues porque es muy laborioso. Digo, en un examen te voy a poner 4 ejercicios, 5 ejercicios, pero no te voy a poner uno. O si te pongo o nada más te pondría este, por ejemplo. Porque en realidad no está difícil, pero sí es un poco laborioso, pero así es como se resuelve. Entonces, sí es importante que se vayan poniendo a estudiar, sobre todo tú, Alondra, que dices que estás en materiales, todo esto tienes que dominarlo muy, 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 muy bien. Yo te recomendaría ver los vídeos y si hay algo en los vídeos y va para los demás, si ven algo en los vídeos que no le entiendan, pues me pueden preguntar incluso por el mismo YouTube, ¿sí? Pero sí vayan siguiendo de los vídeos, ¿por qué? Porque son las clases grabadas. Yo no les voy a preguntar algo que no hayamos visto en clase. ¿Sale? Entendido. Sí, profe. Sí, Pero profe, muchas Profesor, gracias. gracias. que estudiar mucho. Ahora, otra de las cosas antes de que se vayan. Un estudiante jamás se va a comportar jamás se va a conformar con lo que le enseña su maestro. Jamás. ¿Sí? Nunca. Un verdadero estudiante nunca se va a conformar con lo que le enseña su maestro. Siempre va a estar investigando, siempre va a estar yendo más allá. Y de eso se trata. ¿No oigo? De hecho, sí, tengo otros libros de vectorial ya en físico y vienen cosas diferentes. Y pues sí quería como, pues entender esto como usted lo explica, porque al final de cuentas quien hace el examen y quien me evalúa, pues es usted. Entonces tengo que entenderlo primero a su manera. Ahora, la ventaja aquí es que todo es lo mismo. A pesar de que sean libros distintos, pudiera cambiar la nomenclatura nada más, pero son las mismas leyes, los mismos teoremas, lo mismo todo. Por eso es que la matemática es un idioma Y universal. eso es lo bueno. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos. Que pasen buena tarde. Dios mediante mañana seguimos. Gracias, profe. Profe, hasta mañana.